Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Richard Portilla Pérez, encargado del curso de trigonometría, y hoy veremos pues propiedades de las razones trigonométricas. Esta ya viene a ser nuestra clase número 5. Bien, vamos a empezar pues viendo las características de las razones trigonométricas y algunas propiedades que se cumplen para los triángulos rectángulos. Tengo yo un triángulo rectángulo. Tiene sus vértices, tiene un ángulo rectángulo, dos ángulos agudos. En este caso los voy a llamar alfa y beta. Tiene la longitud de sus lados que yo le llamo A, B y C, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que hemos visto en la clase anterior. Ahora, pero algo más que podemos ampliar es que la suma de estos dos ángulos agudos es igual a 90, ¿no es cierto? Y a ello pues le diremos que son ángulos complementarios. Significa que el complemento de alfa es beta, o que alfa más beta es igual a 90. Vamos a ver las razones trigonométricas para el caso del ángulo alfa. Recordemos que las razones trigonométricas son 6 y vamos a verlos una a una aquí. El seno de alfa viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto será B sobre C. El coseno de alfa es A sobre C, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos la tangente de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hallar la cotangente, que vendría a ser cateto adyacente sobre opuesto, la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, que es cateto e hipotenusa sobre cateto opuesto. Igualmente hallamos las razones trigonométricas para lo que viene a ser beta, que viene a ser nuestro ángulo aquí, ¿cierto? El seno, recuerda que es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto es A sobre C. Mira, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ahí tenemos B sobre C, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De igual manera hallamos las tres siguientes, que como ya indicamos son las inversas de las demás. Hallo la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, pero dentro de estas razones trigonométricas, tanto para el ángulo alfa como para el ángulo beta, se cumplen ciertas características, como la siguiente, por ejemplo. La tangente de alfa y la cotangente de alfa, ojo, del mismo ángulo, son inversas, mira, ve. Esto es B sobre A y él es A sobre B, o sea, es la misma razón invertida, los mismos valores pero invertido, mejor dicho. Ahora también tenemos que el coseno y la secante también están invertidas, mira, ve. Igual para el seno y la cosecante. De la misma manera, lo que se cumple para alfa también se cumplirá pues para beta, ¿no es cierto? A estas razones trigonométricas se les denomina o se les llama recíprocas o inversas. Quiere decir que el seno de alfa es la razón inversa de la cosecante de alfa, lo que indica pues que tiene los mismos valores pero invertidos, como ya dije. Hay algunas propiedades más, como por ejemplo, mira, lo he puesto del mismo color para que te vas guiando. El seno de alfa y el coseno de beta son completamente iguales, porque el seno de alfa pues es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto son iguales. Pero no solo ellos, el coseno de alfa y el seno de beta también son iguales. La tangente de alfa y la cotangente de beta son iguales. La cotangente de alfa y la tangente de beta también son iguales. La secante de alfa y la cosecante de beta son iguales. La cosecante y la secante de beta son iguales. A estas razones trigonométricas
se les llama razones trigonométricas complementarias. ¿Qué significa eso? El seno de alfa es igual al coseno de beta. Pero dime, alfa y beta, ¿cuánto suman? 90. Por eso el nombre, razones trigonométricas complementarias. Y las otras razones como el seno de alfa y la cosecante de alfa se llaman razones trigonométricas inversas. Vamos a verlo a continuación de uno por uno. Para eso vamos a presentarlo pues ahorita mismo lo que viene a ser las razones trigonométricas en ángulos complementarios. Tengo mi triángulo con los ángulos agudos alfa y beta y sus catetos respectivos. Vamos a recordar que la suma de estos dos ángulos agudos es igual a 90 y que cuando dos cantidades suman 90 se llamará ángulos complementarios. Los ángulos suman 90 serán ángulos complementarios. Tenemos a continuación pues lo que viene a ser las razones en sí, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, pero que repasamos. El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, en otras palabras B sobre C, pero el coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa, también B sobre C, por lo que son iguales. Pero no solo se cumple para el seno y el coseno, también para la tangente y la cotangente, también para la secante y la cosecante. Son iguales. Ahora, a continuación vemos otra forma como lo puedo expresar en función de un solo ángulo. Por ejemplo, el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa. ¿Qué significa eso? Que alfa, por ejemplo, tiene como complemento a 90 menos alfa, o en otras palabras, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Igual cumple para las otras razones, como para la tangente y la cotangente, la secante y la cosecante. Tenemos aquí un ejemplo para poder aplicar pues lo que estamos aprendiendo. Recordemos de forma práctica, a ver, antes de empezar con el ejercicio voy a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, el seno de 30 será igual al coseno de ¿cuánto? A 30, ¿cuánto le falta para hacer 90? 60, profe. Entonces diré que el seno de 30 es igual al coseno de 60. ¿Te das cuenta? Igual puedo decirlo por acá, tangente de 40 es igual a la cotangente de 50. ¿Por qué, profe? Porque 40 más 50 suman 90. Y así podemos pasarnos pues con cantidad de ejemplos aplicativos. Mira, tenemos que el seno de 5x más 15 es igual al coseno de 50. Profe pregunta, ¿cuándo el seno es igual al coseno? ¿Cuándo? Cuando sus ángulos son complementarios. O cuando los ángulos suman 90. Entonces, vamos a reemplazar ese valor, digo, pues son complementarios. Estos dos ángulos, 5x más 15 y 50, son complementarios. Así de simple. Entonces, ¿cuánto deben sumar? 90. 15 más 50 es igual a 65. Ahora, lo que está sumando pasa a restar. 90 menos 65 igual a 5x. 90 menos 65 es 25. Paso a dividir el 5 y me queda 25 entre el 5, x igual a 5. ¿Sí? Lo resto ya aquí pues viene a ser parte algebraica nada más. La parte trigonométrica acaba pues donde indicamos que la suma es igual a 90 y listo. Lo resto es operativo. Pasamos a lo que viene a ser las razones trigonométricas recíprocas, o también denominadas razones trigonométricas inversas, también con ese nombre. Igual tenemos el mismo triángulo. Recordamos algo. Vamos a aislarlo. El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, B sobre C. Ahí está. Pero la cosecante de el mismo alfa, ahí hay que tener cuidado. Aquí ya no hablo de alfa y beta. Aquí hablo de alfa y alfa, el mismo ángulo. Para las recíprocas es el mismo ángulo. Para las complementarias no, los ángulos serán diferentes
y sumaban 90. Para la recíproca son los mismos. Entonces, la cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, C sobre B. Pero si yo los multiplico, como son inversas, se pueden simplificar el C con el C, el B con el B y me queda 1. El producto de dos razones inversas siempre te debe dar la unidad. ¿Sí? No olvidar eso. Y algún dato importante, los ángulos tienen que ser iguales. Eso es la información que podemos rescatar de esta parte. Ubicamos aquí el seno en la primera razón trigonométrica y la última es la cosecante. El producto de estas dos es igual a 1. El seno y la cosecante, la primera y la última, dan 1. ¿Qué más tenemos? El coseno, segunda razón trigonométrica, y la secante, que es la penúltima. El coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. Son inversas. La tangente, la tercera y la antepenúltima. Tenemos que tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. A esas razones se le llama inversas, pero no solo se cumple eso. ¿Qué pasaría si a lo que está multiplicando lo paso a dividir? Algo como esto. Despejo prácticamente el seno y digo lo que multiplica, que es la cosecante, lo paso a dividir. Por eso digo que el seno es la inversa de la cosecante, o también puedo decirlo al revés, porque qué tal en vez de pasarlo la cosecante a dividir, lo paso el seno. Quedaría cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. También el seno es la inversa de la cosecante y la cosecante es la inversa del seno. Y se puede expresar pues de esta manera. También igual para el coseno será igual a 1 sobre secante, y así para la tangente. Tenemos un ejemplo por acá. Me dice que el seno de 2x más 50 por la cosecante de 70 es igual a 1. Profe, pero ¿cuándo el producto del seno por la cosecante me da 1? Cuando los ángulos, mira cómo son, alfa y alfa, como deben ser iguales. Por lo tanto, esos dos ángulos los igualo ya. 2x más 50 igual a ¿quién? A 70. El 50 lo paso a restar. 70 menos 50 es igual a 20. Paso a dividir el 2 y x me sale 10. La idea básica es que cuando yo tengo las razones inversas multiplicando y me dan 1, quiere decir que los ángulos son iguales. ¿Sí? Eso es lo básico que se tiene que aprender de esta diapositiva. Siguiente. Ahora vamos a ver los ejercicios. Ejercicio número 1. Sabiendo que la secante de x más 10 por el coseno de 70 menos 2x igual a 1. Primero el dato y luego lo que nos piden. Entonces para eso vamos a recordar que el coseno, aunque está en orden cambiado aquí, el coseno por la secante me da 1 cuando sus ángulos son iguales. Por lo que acá pues lo he puesto nuevamente en el mismo enunciado. Entonces el producto del coseno y la secante, o la secante y el coseno son iguales cuando el producto me da 1. Los igualo entonces. X más 10 igual a 70 menos 20. Paso a sumar al 2x y el 10 lo paso a restar. Me queda 2x más un x, 3x. Y el 10 a restar, 70 menos 10, 60. Paso a dividir x igual a 20. Tenemos a continuación ya el reemplazo del valor que acabo de encontrar en lo que nos piden calcular. Estoy copiando nuevamente el enunciado para guiarme y estoy reemplazando. X vale 20 y digo 3 por 20, 2 por 20, ¿no es cierto? Estoy reemplazando nada más aquí. Pero 3 por 20 es 60 y 2 por 20 es 40. Menos 10 por acá. Esto es 60, se ha mantenido igual y digo 40 menos 10 es igual a 30. Pero hay que recordar de que la tangente al cuadrado es 60, primero hallo la tangente de 60 y lo elevo al cuadrado. Tangente de 60, raíz cuadrada de 3. Puedes ayudar de tu tablita de las razones trigonométricas de triángulos notables de la clase anterior.
Sí, puedes ayudarte ahí. Tangente 60 raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Cosecante de 30 es 2, pero está al cuadrado. Cuadrado y raíz se elimina, me queda 3. 2 al cuadrado, 4. 3 más 4 igual a 7 y esa es la respuesta del problema 1. Para el ejercicio número 2, vamos a recordar un dato. El coseno de alfa es igual a 1 sobre el secante, pero en una igualdad, cuando tienes así, dice, profe, mire, el seno y la secante dan 1. ¿Son iguales, profe, estos ángulos? No, tengamos cuidado. El seno, para que sea 1, debe multiplicarse por la cosecante, no por la secante. Pero yo recuerdo algo, digo, la secante es la inversa del coseno. Puede pasar a dividir y quedarse 1 sobre secante, pero 1 sobre secante, ¿quién es? Coseno. Por eso es que la secante lo he pasado inmediatamente al otro miembro de la ecuación como coseno. Y eso sí se puede hacer. Imagínate que hubiese querido pasarlo al seno. ¿Cuál es su inversa del seno? Es la cosecante. Lo habría pasado como cosecante de 3x al otro lado. Y quizá habría sido algo parecido a lo que estoy haciendo aquí. Pero yo he optado por ponerlo a la secante. La secante es su inverso del coseno, pero pasa al otro lado. El ángulo no cambia. Sigue siendo igualito, mira. ¿Sí? Ahora, lo único que voy a hacer es recordar aquí, pues, cuando el seno es igual al coseno. Cuando son complementarias. Seno igual a coseno cuando sus ángulos suman 90. Eso es lo que hago aquí, mira. 3x más 6y más 9 igual a 90. Paso el 9 a restar y me quedan 90 menos 9, 81. Lo resto lo he dejado igual. Pero todos tienen tercia, así que puedo sacarle tercia. Tercia de 3, 1, un x. Tercia de 6y, 2y. Tercia de 81, 27. Y así nos está quedando. A eso, ese valor que acabo de encontrar lo vamos a reemplazar en lo que nos pide, que es toda esta expresión, a la que copio acá a continuación. Y digo, pero 2y más x, o x más 2y, que es lo mismo, ¿cuánto es? 27. Entonces, en vez de esto, voy a poner igual a 27. Lo resto está igual. Raíz cuadrada de 3 más... Aquí lo que he hecho es factorizar el menos y me quedaría 2y más x. Pero 2y más x es 27. Así que digo menos 27. Ahora vamos a decir 27 más 3 es igual a 30. 87 menos 27 es igual a 60. Seno de 30 es un medio. Tangente 60 raíz cuadrada de 3. Ahora multiplico 2 por un medio es 1. Y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3. Porque recuerden, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Cuadrado y raíz se elimina y me queda 3. 3 más 1, 4. Y esa es la respuesta. Tenemos el ejercicio número 3. Es mucho más sencillo que los demás. Tenemos que, o vamos a recordar que la secante de alfa es igual a la cosecante de beta, siempre y cuando pues alfa más beta sea igual a 90. Copio la expresión aquí. Ahora, a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo pues, si la secante de 8 alfa es igual a la cosecante de 10 alfa, profe, estos dos ángulos deben de sumar 90, y es verdad, porque son complementarios. Entonces digo 8 alfa más 10 alfa igual a 90. Lo que voy a hacer es sumarlo. 10 más 8, 18. 18 igual a 90. Entonces paso a dividir y me sale que alfa vale 5. Ese es mi valor de alfa. Lo único que voy a hacer es reemplazar en lo que me pide. Y eso es lo que hago aquí. Copio el enunciado, igualito, no hemos hecho nada. Y reemplazo y digo, en vez de alfa, ¿qué pongo? 5, porque ese es el valor que acabo de hallar. 9 por 5. 12 por 5. Multiplicando 9 por 5 es 45 y 12 por 5 es 60. Vamos a hallar del capítulo anterior recordando tangente de 45 vale 1 y el coseno de 60 vale 1 medio. Lo resto está igual, mira, 3 y el 4 está ahí. 3 por 1 es 3, 4 por 1 medio, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, 2 por 1, 2. Ahí tengo.
3 más 2, 5, y esa es la respuesta de nuestro ejercicio número 3. Para el siguiente vamos a recordar que el coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los ángulos son iguales. Entonces reemplazo en mi dato. Pero ¿dónde está eso, profe? Aquí, mira. La secante por el coseno, que está aquí pero de manera inversa, es igual a 1. ¿Por qué? Porque son recíprocos. La secante y el coseno son recíprocos porque el coseno es el segundo y la secante es el antepenúltimo. Entonces, entre ellos, multiplicándose me da que vale 1. Reemplazo, mira, el 1. Pero el resto está igualito. Solo él vale 1. Pero 1 a un lado y 1 al otro lado se elimina. Y me queda solo esta expresión. Pero ¿cuándo el seno es igual al coseno? Cuando son complementarios. ¿Y complementarios qué quiere decir? Que suman 90. Así que sumo 90. ¿Sí? Pero ¿cómo así? 3x más 1x, 4x. Menos y más 3y, 2y. Lo he hecho muy directo ahí. Me he pasado de forma directa. Lo he sumado de los ángulos igual a 90. Pero es entendible, ¿cierto? 4x más 2y igual a 90, puedo sacarle mitad. Mitad de 4x, 2x. Mitad de 2y, 1y. Mitad de 90, 45. A continuación, pues a esta ecuación le pongo ecuación número 1 para luego hacer un reemplazo más adelante. Tenemos también, acá hay otro dato, y tengo la misma expresión que le he copiado. Pero, digo, la tangente de 3x es la cotangente de 3x. Tangente de 3x y cotangente del mismo 3x. Tangente y cotangente son recíprocas, son inversas. Ese producto debe ser 1, por eso que ya ni lo pongo. Porque todo producto por 1 es el mismo. 8 por 1, 8. 9 por 1, 9, ¿ya ves? Entonces, cosecante de 6x por seno de 2y igual a tangente de 45 es igual a 1. Puedes recordarlo en tu tablita de la clase anterior. Ahora, pero cuando la cosecante, que es la última, y el seno, que es la primera, me da 1, cuando los ángulos son iguales. Ahí está, son iguales, dicen los ángulos. Pues igualo, 6x igual a 2y, saco mitad y me queda que y es igual a 3x, y a esta le llamo ecuación número 2. Reemplazamos la ecuación 2, este y, aquí en la ecuación 1. Entonces digo 2, estoy reemplazando acá arriba, 2x más, pero y, me dice más y, pero y ¿cuánto es? 3x, y eso es igual a 45. 2x más 3x es 5x, igual a 45. Pasando a dividir me queda que x vale 9 aquí, ¿cierto? 9. 45 entre 5 es igual a 9. Pero si x es igual a 9, ahora yo te pregunto, 9 por 3, 27, y debe ser 27, estoy reemplazando, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, igual me debe de salir. No olvidar que aquí es 9, por favor. Nos piden, esta expresión nos están pidiendo, lo que estoy haciendo es reemplazarlo, ya, estoy reemplazando, digo, en vez de y que pongo, 27, y en vez de x que pondría, pues 9, ¿no es cierto? 9 por 7, 63. X vale 9. 2 por 27, en este caso es 54. Más 9, 63. Ahora, pero hay que recordar algo importante, y eso es lo que le voy a pedir que lo maneje muy bien. El seno de 27 es igual al coseno de 63. Profe, ¿por qué? Porque 27 más 63 es igual a 90. Entonces digo, al seno lo puedo cambiar con el coseno siempre y cuando el ángulo sea su complemento. Eso es lo que estoy haciendo. Al seno de y, el seno de 27, perdón, lo estoy cambiando por el coseno de 63. ¿Por qué? Repito, porque 27 más 63 es igual a 90. El seno y el coseno son razones complementarias. Ahora, pues 3 coseno de 63 menos 1 coseno de 63, me queda 2 coseno de 63. Sobre coseno de 63, se va el coseno de 63 arriba y abajo y me queda que me da de 2.
Y esa es la respuesta de nuestro ejercicio número 4. En el ejercicio número 5 me da esa expresión y me dice la tangente, recordemos para eso, que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta si alfa más beta es igual a 90. Quiere decir que estos dos ángulos deben sumar 90. Entonces he copiado el mismo enunciado, pero son iguales si es que este ángulo más este ángulo me da 90. Eso es lo que hemos hecho ahí porque son complementarios esos dos ángulos. Y digo 2 alfa o 2a menos b más a menos 2b igual a 90. Entonces desde ahí pues 2a más 1a, 3a, menos b menos 2b menos 3b. Saco tercia a cada uno y me queda que a menos b es igual a 30. Ese es el valor que acabo de hallar. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en lo que nos piden. Lo que nos están pidiendo es la cotangente de 2 por a menos b. Pero a menos b lo acabas de hallar, ¿cuánto vale? 30. Entonces dices la cotangente de 2 por 30. Pero 2 por 30 es 60. Y la cotangente es 60 raíz de 3 sobre 3. Y esa es la respuesta pues de nuestro ejercicio 5. El ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 vamos a recordar pues que el seno de alfa y el coseno de beta son iguales cuando los ángulos suman 90. Tengo pues que reemplazar aquí de tal manera que cuando el seno es igual al coseno pues porque sus ángulos suman 90. Y eso es lo que hago ahí, mira, son complementarios y digo x más seno más y más coseno de y es igual a 90. Ahora lo que voy a hacer es ordenarlo y a la vez ponerle un color diferente porque el resto del ejercicio nos va a acompañar esto. X más y, ahí está con rojo. El seno de x más coseno de y lo he puesto con azul. Y mira, no hay 90. Quiere decir que, por ejemplo, mira, el seno de x más y es igual al coseno del seno de x más el coseno de y. Parece trabalengua, pero es verdad. Y son varios datos, ¿cierto? Por eso que cuidado se complique. Reemplazo entonces. Nos piden, copio la expresión que nos están pidiendo tal cual, no he hecho nada. Es igualita. Ahora, pero en vez de poner el seno de x más y, en vez de poner el seno de x más y, puedo poner el coseno de esta expresión. ¿Sí? Ahí está. Pero antes de hacer el reemplazo lo he copiado con los colores, mira, para guiar. X más y igual a x más y, color azul. Recuerda que lo de rojo con lo de azul son complementarios. Así que fácil, yo lo puedo cambiar por su razón complementaria. ¿Eso qué implica? Que al seno de x más y debe ser igual al coseno del seno de x por el coseno, más el coseno de y. ¿Sí? ¿Por qué? X más y más seno de x más coseno de y suma, ¿no? Entonces, igual manera hago pues para la tangente, digo, lo puedo cambiar por la cotangente, pero a la vez lo cambio por su complemento. ¿Y cuál es el complemento de la parte azul? La parte roja. ¿Sí? El coseno lo he puesto de esta manera, pero la cosecante yo lo puedo cambiar por su razón complementaria. ¿Y cuál es esa? De la cosecante la secante. Pero recuerda que el complemento del seno de x más coseno de y es x más y, porque lo de azul y lo de rojo suman 90. ¿Sí? Es igual que te dijera la cosecante de 40. Ah, profe, es igual a la secante de 50. ¿Por qué? Porque 40 más 50 es igual a 90. ¿Te das cuenta? Esto es igual a 1 porque lo de arriba es igual a lo de abajo, 1. La tangente, lo de arriba igual a lo de abajo. Estos son razones inversas del mismo ángulo, por lo tanto también vale 1. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Y eso viene a ser todo por esta clase. Les estoy dejando en las diapositivas que voy a enviarlas los 4 ejercicios más que faltan de su libro de teoría para que ustedes complementen. Recuerden que cualquier duda me lo pueden hacer llegar a mi WhatsApp. Les doy las gracias. Soy el profesor Richard Portilla y que tengan un lindo